se nos pidió que realizáramos la operación indicada y, dado que una fracción representa la división, realizaremos una división larga polinómica. El primer paso es poner el cociente en forma de división larga. ¿Cuál es el dividendo o el numerador? Dividido por el divisor de 9x al cuadrado. Más 2x menos 3. Y ahora para encontrar el primer término en el cociente, solo miramos el primer término del dividendo, que es negativo 27x al cuarto, y el primer término del divisor, que es 9x al cuadrado. Y nos preguntamos, ¿qué veces 9x al cuadrado es igual a 27x negativo al cuarto, que es negativo 3x al cuadrado? Lo que nos da el primer término en el cociente. Y escribimos los 3x negativos al cuadrado sobre el término x al cuadrado del dividendo, que está aquí. Otra forma de determinar el término negativo 3x al cuadrado es tomar 27x negativas al cuarto y dividir entre 9x al cuadrado, lo que nos da 3x al cuadrado negativos. Ahora multiplicamos 3x al cuadrado negativo en el divisor, y escribimos eso debajo del dividendo, alineando los términos similares. Tenemos 3x al cuadrado negativo por 9x al cuadrado, que es negativo 27x al cuarto. Y luego tenemos 3x al cuadrado negativo por 2x, que es negativo 6x al cubo, lo que nos da menos 6x al cubo, y luego tenemos 3x al cuadrado negativo 3 negativo, que es positivo 9x al cuadrado, dándonos más 9x al cuadrado, y ahora al igual que al realizar una división larga con números enteros, ahora restamos, pero al realizar una división larga polinómica, en lugar de restar, es más fácil sumar el opuesto, lo que significa que podemos cambiar esto a la suma siempre que cambiemos el signo de cada término dentro del paréntesis, lo que significa que esto se vuelve positivo 27x al cuarto, esto se convierte más 6x en cubos, y esto se vuelve más negativo 9x al cuadrado. Y ahora agregando aquí tenemos opuestos. Esta suma es 0, y luego tenemos 57x en cubos más 6x en cubos, que es 63x en cubos. Aquí tenemos 49x al cuadrado negativo más 9x al cuadrado negativo, que es negativo 58x al cuadrado, lo que nos da menos 58x al cuadrado, y ahora bajamos el siguiente término en el dividendo, que nos da menos 37x. Y ahora repetimos el proceso solo mirando el primer término en este polinomio, que es 63x al cubo, y el primer término del divisor, y preguntamos qué veces 9x al cuadrado es igual a 63x al cubo, que es 7x, lo que nos da más 7x en el cociente. Y, de nuevo, si lo necesitamos podemos dividir 63x en cubos por 9x al cuadrado, lo que nos dará 7x. Ahora multiplicamos 7x en el divisor. 7x multiplicado por 9x al cuadrado es 63x al cubo. 7x multiplicado por 2x es 14x al cuadrado, lo que nos da más 14x al cuadrado. 7x veces negativo 3 es negativo 21x dándonos menos 21x. Y ahora restamos, pero en lugar de restar agregaremos lo contrario. Por lo tanto, podemos cambiar esto a la suma siempre que cambiemos el signo de cada término en el paréntesis. Esto se vuelve negativo 63x al cubo, esto se vuelve más negativo 14x al cuadrado, y esto se vuelve más 21x. Y ahora agregando, aquí tenemos opuestos. Esta suma es 0. Aquí tenemos 58x al cuadrado negativo más 14x al cuadrado negativo, lo que nos da 72x al cuadrado negativo. Y aquí tenemos 37x negativos más 21x, que es negativo 16x que nos da menos 16x. Ahora bajamos el último término en el dividendo que nos da más 17 aquí. Y repita el proceso una vez más. Mirando solo 72x al cuadrado negativo y 9x al cuadrado, preguntamos qué veces 9x al cuadrado es igual a 72x al cuadrado negativo, que es negativo 8, dándonos un menos 8 en el cociente. O, de nuevo, si es necesario, podemos dividir 72x al cuadrado negativo por 9x al cuadrado, lo que nos da 8 negativos. Y ahora multiplicamos 8 negativos y el divisor. Negativo 8 veces 9x al cuadrado es negativo 72x al cuadrado. Negativo 8 veces 2x es negativo 16x nos da menos 16x, y negativo 8 veces negativo 3 es positivo 24 dándonos más 24. Y de nuevo ahora restamos. En lugar de restar, agregaremos lo contrario. Entonces podemos cambiar esto a la suma siempre que cambiemos esto a 72x al cuadrado positivo. Esto para más 16x, y esto para más negativo 24.
Y ahora agregamos. Añadiendo opuestos aquí obtenemos 0. Observe aquí también tenemos opuestos. Tenemos 16x negativos más 16x, que es 0, y finalmente tenemos 17 más 24 negativos, lo que nos da 7 negativos. Debido a que hemos usado todos los términos en el dividendo, el 7 negativo es el resto, que escribimos sobre el cociente, y por lo tanto la respuesta final es negativa 3x al cuadrado más 7x menos 8 menos 7 sobre el divisor de 9x al cuadrado más 2x menos 3. Y fíjate, porque el resto es negativo, tenemos menos aquí. Si fuera positivo, tendríamos más. Quiero mencionar otra forma de expresar la respuesta final. También podría expresarse como negativo 3x al cuadrado más 7x menos 8 y, dado que el resto es negativo 7, a veces solo diremos que el resto, r, es negativo 7. Por lo tanto, expresar la respuesta final de esta forma es probablemente más común. Espero que hayas encontrado esto útil.